Si tú eres pecador, apártate de ese mal camino. Ese camino lleva al infierno, ese camino lleva a la perdición. No te engañes, no creas en las mentiras vanas, esas mentiras fundadas en arena, en vanidad, huecas, esas mentiras de este mundo, esas mentiras que propagan los hijos del diablo, personas que están ciegas, que andan en oscuridad. No te dejes engañar por los ateos o agnósticos o otras personas que propagan filosofías contrarias a la Biblia. Otras personas que propagan otras religiones fuera de la verdadera religión que vemos en la Biblia. No creas en vanidades, no creas en mentiras, no te autoengañes. Si estás en pecado, estás en el camino que lleva a la perdición, que lleva a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Apártate de ese mal camino, huye del pecado, sal de ahí. Apártate de tu mal camino, arrepiéntete y pon tu fe en Jesús. Si te arrepientes, serás salvo. Si te arrepientes, serás salvo. El arrepentimiento es un mensaje que vemos desde muy al inicio del ministerio, digamos, terrenal que Cristo hizo acá en la tierra. En el libro de Mateo, casi en sus inicios, en el capítulo 4, versículo 17, vemos que Cristo predicaba el arrepentimiento. Vemos que Cristo decía, arrepentíos, arrepentíos. Entonces, ¿arrepentirse de qué? Arrepentirse de ser pecador. Vemos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13, vemos a Cristo decir que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son los que se necesitan arrepentir? Los pecadores, aquellos que pecan, pecadores. Esos son los que se tienen que arrepentir. Los justos no necesitan de arrepentimiento. Los que están haciendo el bien no necesitan arrepentirse de hacer el bien, porque ya están haciendo el bien. No se necesitan arrepentir de eso. Es de lo malo que uno tiene que arrepentirse. Entonces, aquel que está en pecado necesita arrepentirse del pecado. Entonces, si tú estás en pecado, si tú eres pecador, si tú eres pecador en el presente, pues arrepiéntete, apártate de tu mal camino. Y no te engañes si tú piensas, si tú eres de los que dicen ser cristianos, si tú eres de los que dicen ser salvos, pero eres pecador al mismo tiempo. No. Eso es falso. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que somos salvos y pecadores al mismo tiempo. No, eso es falso. No te dejes engañar de falsos maestros. O estás con Cristo, sirviéndole a Cristo, o estás en pecado y en perdición. O eres de Cristo, sirviendo a Cristo, siendo salvo, o eres salvo y sirves a Cristo, o estás en perdición y sirves al pecado. Aquellos que andan según la carne no le agradan a Dios. Así dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Versículo 8 creo que es, déjame ver. Exacto, o sea, los que viven según la carne no le agradan a Dios. No le agradan a Dios. Entonces, si tú vives según la carne, si tú pecas, no le puedes agradar a Dios. No te engañes, no creas que tú eres salvo
aún pecando. No se puede pecar y ser salvo al mismo tiempo, ¿ok? Aquel que es de Dios no peca. Eso enseña la Biblia. En primera de Juan capítulo 3 vemos eso. Que aquel que es de Dios no peca. ¿Ok? Aquel que hace justicia es justo. Es de Dios. Dios es justo y aquel que hace justicia es de Dios. ¿Ok? Aquel que hace justicia es justo. Ok, entonces, si tú eres pecador, si tú haces pecado, no eres de Dios sino del diablo, como lo enseña la Biblia en primera de Juan capítulo 3, que aquel que hace pecado es del diablo. Entonces, si tú haces pecado, no te engañes, arrepiéntete y serás salvo. Pon tu fe en Cristo Jesús y serás salvo. La sangre de Cristo te va a limpiar de tus pecados. Para eso vino Cristo Jesús, para derramar su sangre. Para eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz, para derramar su sangre y salvar a los perdidos con su sangre, porque su sangre quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero de Dios que fue sacrificado para nuestra salvación, para nuestra justificación. Juan el Bautista dijo de Cristo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, si tú te apartas del pecado, serás perdonado. Y no importa que tú hayas sido salvo anteriormente, que tú hayas sido santo anteriormente, que tú hayas obedecido a Dios anteriormente y luego caíste en pecado. Si tú retornas a Dios, vas a ser salvo nuevamente. La sangre de Cristo te va a limpiar de tus pecados. Y no importa que tú te hayas descarriado varias veces. No importa. Si tú retornas a Dios nuevamente, vas a ser salvo nuevamente. Cristo enseñó que todo pecado va a ser perdonado a los hombres. Todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si tú te apartas de tu mal camino, serás salvo. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, según el Señor Jesucristo, la autoridad. Eso lo vemos en Mateo, capítulo 12, versículo 31. Ok, todo pecado va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, no importa que tú te hayas descarriado anteriormente, que tú te hayas arrepentido y habías servido a Dios y luego te descarriaste, luego caíste en pecado. No importa, si te arrepientes nuevamente, vas a ser salvo nuevamente. Entonces, apártate de tu mal camino, pecador. Apártate, pecador, de tu mal camino. Pon tus ojos en esa sangre de Cristo derramada. Esa sangre que te puede salvar, que te puede hacer limpio. Y esa sangre te limpiará, ¿ok? Apártate de tus malos caminos, pon tu fe en Jesús, confía en Jesús, sírvele a Él, síguele a Él y serás salvo. Eso enseña la Biblia. Jesucristo enseñó que todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Ok. En Juan capítulo 3, versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 16, vemos que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Cristo Jesús, tiene la vida eterna. Ok. Entonces, no creas en mentira, cree en la Biblia. La Biblia es veraz, ¿ok? Cree en el mensaje de la Biblia. Cree en Dios. Pon tu fe en Dios. No sirvas más al pecado y a la mentira, al engaño, ¿ok? Pon tu fe en Dios y serás salvo.
arrepiéntete antes de que sea muy tarde. ¿Quién sabe cuándo tú vas a morir? Como dice en Santiago, en el libro de Santiago. Como dice en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Entonces, arrepiéntate antes de que sea muy tarde.